Estimados televidentes, bienvenidos a un nuevo programa de Mediodía a Medianoche, el cual se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:35 horas, sábado a las 10 horas y domingo a las 21 horas por la señal 47, señal interregional Telefónica del Sur, y canal 53 y Net América Televisión en Ancud. Bueno, esta tarde, junto a mi querido amigo Jorge Carrasco, vamos a tener una interesante conversación sobre materias actuales con nuestro amigo Jaime Calderón Carballo. Él es abogado de la Universidad Austral de Valdivia, trabaja en la Defensoría Laboral, o más bien dicho, la Oficina de Defensa Laboral de Castro, desde el año 2019, casado, 3 hijos. Bueno, la materia que nos convoca, evidentemente, por lo que estoy señalando, es lo laboral, ¿no? Por lo tanto, mi querido amigo Jorge Carrasco va a iniciar el diálogo en esta oportunidad. Estimado Jorge. Muchas gracias por el pase, Boris. Igualmente, un saludo a la comunidad ancuditana que está viendo nuestro programa. Y por supuesto, le damos la más fraternal bienvenida a nuestro amigo Jaime Calderón. ¿Cómo está, Jaime? Hola Jorge, don Jorge Carrasco, con Boris Barra. Para mí es un placer y un gusto poder compartir con ustedes su programa, que se ve mucho, que tiene gran prestigio, así que qué mejor que aprovechar esta oportunidad para poder difundir un poco los derechos laborales de los trabajadores, y sobre todo desde ahí, desde Ancud, que es una ciudad que yo quiero mucho, que al final del programa pregúntenme ustedes por qué, pero hay algunas anécdotas que siempre me hacen volver a la ciudad de Ancud. Viví algunos años en Ancud, así que al final les puedo contar, hay una anécdota deportiva. ¿Ah? Perfectamente. Qué bueno que estés relacionado con el tema del deporte, Jaime. Bueno, el tema evidentemente que nos convoca tiene que ver con la situación del empleo en Chile, o quizás también puede ser el tema del desempleo. Trabajadores y empleadores, ¿cierto?, con muchas dificultades para continuar con sus ocupaciones, Jaime. Al respecto, esta nueva ley que tiene que ver con la protección del empleo, entendemos que busca proteger a los trabajadores, ¿cierto?, de su fuente laboral. La pregunta sería, ¿por qué nace esta ley y a quiénes también beneficia? ¿Escuchaste, Jaime, Bien, la bueno, pregunta? el análisis al que me han invitado hoy día es un análisis de la norma positiva, es decir, lo que nace de la discusión parlamentaria, que fue muy rápida, en la contingencia. Lo que vamos a hacer hoy día no va a ser un análisis ni político ni ético Perfecto. respecto de esta ley, ¿cierto? Nace, Sí. como señalabas, como tú indicabas, Jorge, nace por este contexto de la emergencia sanitaria que está viviendo el país, y que en definitiva busca evitar el término de las relaciones laborales de los trabajadores, y que estos en la solución legislativa puedan optar a las prestaciones de la ley del seguro de desempleo, es decir, puedan ellos percibir sus ahorros de su cuenta individual, y en el caso de ser insuficiente, pues optar a la cuenta del seguro de cesantía solidario con aporte del Estado. ¿Y cuál Entonces, en el sería? contexto de la pandemia, sí. No, sí, adelante, continúa, Jaime. Yo te Entonces, preguntaba la ley también permite, a quiénes beneficia. bueno, la ley permite suspender las relaciones laborales, es decir, evitar lo más duro que pueda existir en una relación laboral, que es el despido. Lo que busca la ley es suspender las relaciones laborales y que los trabajadores puedan tener ingresos, como lo establece la ley, en forma descendente y periódica. No beneficia a todos los trabajadores, por cierto, solamente a aquellos que están regidos por el Código del Trabajo, que estén afiliados al seguro de cesantía, en general a ese tipo de trabajadores, ¿ya? Igualmente, Excluye, Jaime, pasa a ser una ley algo compleja, algo no tan fácil de poder entender por parte de los trabajadores. sí, por la experiencia de nosotros, de lo que yo he conversado con colegas de la Dirección del Trabajo, de las 3 inspecciones que hay en Chiloé, y las defensorías laborales de Osorno, Puerto Montt y Castro, y como digo, la inspección de Ancú, Castro y Quellón,
en estos días la mayor cantidad de consultas efectivamente se están haciendo y denuncias por esta nueva ley, que es una ley técnica que salió muy rápido, sí, entonces de repente es un poco difícil poder buscar las soluciones prácticas. Los trabajadores muchas veces no saben dónde acudir, qué es lo que tienen que hacer, y los empleadores también, no todos los empleadores tienen acceso a tener un abogado particular. Entonces, en el camino sí se han ido vislumbrando las soluciones, y hoy día ya entró en vigencia esto el 6 de abril, la ley, y el día lunes, ayer, entró en vigencia la llamada ley corta, que viene a modificar esta ley. Entonces, para muchos operadores recién la están conociendo, y en la práctica se han ido solucionando hartos baches que tiene la ley, hartos problemas, como fue publicada y fue discutida en forma muy rápida. Del punto de vista de la técnica legislativa, no es una ley, digamos, perfecta, pero esa es la solución que se ha encontrado en este momento a nivel de la ley, ¿ya? Para evitar, como dije antes, que muchas personas pierdan su trabajo. Claro. Jaime, bueno, también entendiendo la problemática en que estamos insertos en este minuto, la Defensoría Laboral, que se llama de Castro, pero ustedes tienen que abarcar todo Chiloé en la defensa de los trabajadores, ¿o solamente Castro? Sí, somos 3 personas en la oficina, 2 abogados, mi colega Daniel González y yo, y un asistente técnico, Berta Aguilar. Y en tiempos normales vamos todas las semanas a atender a Ancud y a Quellón. Y ahora en la emergencia sanitaria las oficinas están cerradas, la oficina nuestra, y se atiende a través de un número telefónico que es el 367908, y ahí la asistente requiere la documentación, y los trabajadores, bueno, hay que tener acceso a medios tecnológicos para poder escanear, poder mandar los documentos. Luego los abogados llamamos, hacemos la entrevista por teléfono, y las demandas se están presentando, se está trabajando en forma normal. Se presentan las demandas por internet en los tribunales, y después se hace todo el procedimiento judicial. Esto para aquellos trabajadores que no llegan a acuerdo en las inspecciones del trabajo, por cierto, que no logran ponerse de acuerdo con su empleador para superar estas diferencias que hay al término de la relación laboral. Entonces se abre la etapa jurisdiccional con un proceso en tribunales de justicia. Entonces, volviendo un poquito también a esta ley de protección del empleo, no es para todos los trabajadores. Ya señalamos que para aquellos que se rigen por el Código del Trabajo, que estén afiliados al Seguro de Cesantía, y excluye a las trabajadoras embarazadas, excluye a los trabajadores que están gozando de subsidio por licencia médica, cualquiera sea la causa. Sí, y a aquellos que antes de la entrada en vigencia de la ley hayan pactado con su empleador, no son muchos los casos, una suspensión de la relación laboral que permita que ellos puedan continuar percibiendo sus remuneraciones en forma íntegra. La ley también, obviamente, como se trata de prestaciones que con cargo al seguro de cesantía, exige que el trabajador tenga un mínimo de cotizaciones. La ley señala un mínimo de 3 cotizaciones continuas en los 3 meses inmediatamente anteriores a la vigencia del estado de catástrofe, ya que en Chile este estado de catástrofe es una resolución exenta, la 88 fue publicada el 18 de marzo del 2020, ya es una resolución que dicta el subsecretario de Hacienda, suscrita por el subsecretario del Trabajo y visada por el director de presupuestos. ¿Ya? De ahí comienza este estado de catástrofe. Y se puede suspender la relación laboral por una dictación de un acto de autoridad, un acto de autoridad. Se puede suspender la relación laboral por un pacto entre las partes, empleador y trabajador, y también se puede, el empleador también puede pactar la rebaja de jornada. Esas 3 posibilidades. Estimado Jaime, en relación a la herramienta que tiene el empleador para suspender la relación laboral o rebajar las horas de trabajo, valga la redundancia, ¿esta iniciativa nace del empleador o nace del trabajador?
para efectos de optar a estos beneficios, es el empleador quien debe confeccionar una declaración jurada simple, señalando que se cumplen los requisitos y el trabajador no se encuentra exceptuado de esta ley, y es el empleador en forma preferente, en forma electrónica, quien debe hacer la solicitud a la AFC, ¿ya? Ya. Ahora, si el empleador no lo hace, también está la posibilidad de que el trabajador haga lo mismo, a iniciativa del trabajador, también presentando una declaración jurada simple, ¿ya? Ya. Que efectivamente, ya sea un acto de autoridad o el pacto de suspensión, que hay en el primer caso hay paralización de función, ¿cierto? Y que que no hay continuidad, tanto en la actividad como en la prestación de servicio, y que el trabajador es de aquellos que sí pueden optar a este beneficio. Es importante aquí adelantarnos un poquito y señalar que hay que tener cuidado con esto, evitar caer aquí en errores o derechamente con mala intención, porque la ley establece sanciones bien fuertes para aquellas personas que vulneren la ley y obtengan en forma maliciosa los beneficios, ¿ya? Hay penas de reclusión, incluso de cárcel, y de restitución de los beneficios indebidamente adquiridos, ¿ya? Ya. Así que, sí. Hay que tener cuidado en ese sentido. Jaime, Jorge. acá se habla de una suspensión del contrato laboral, ¿verdad? Que beneficia a los trabajadores. Bueno, en Santiago, por las distancias, es difícil también el tema del transporte. Quizás en comunas más chicas es más fácil acceder, ¿cierto?, a sus fuentes de trabajo. ¿Qué ocurre si un empleador ya cogió la ley, el trabajador, por esta ley de protección, le solicita al trabajador que vaya a cumplir algunas horas a la empresa o donde trabaja? ¿Lo puede hacer? No, está prohibido. Lo que pasa es que, como su nombre lo indica, hay una suspensión de la relación laboral, es decir, se suspenden los efectos del contrato de trabajo, que son las obligaciones más importantes para el empleador, pagar la remuneración. El empleador no paga, durante esta suspensión no paga remuneración, ni aquellos otros conceptos que no constituyen remuneración, ¿ya? Como bono de colación, de movilización, bono de asistencia, bono de producción. Y el empleador y el trabajador, por su parte, no cumple su obligación correlativa en este contrato, que es la prestación de servicios. Por lo tanto, sería ilegal una orden en ese sentido de que el empleador obligue a los trabajadores, independiente de donde cerca o lejos estén de la planta o de la empresa, concurran a trabajar durante esta suspensión, ¿ya? Por ningún motivo. ¿Y este pacto cuánto puede durar? Este pacto, en el caso del pacto de suspensión por acto de autoridad o declaración de autoridad, hasta que finalice esa declaración. Y en el caso de pacto, en el caso del pacto, de mutuo acuerdo, pacto, ¿cierto?, entre empleador y trabajador, puede ser hasta un máximo de 6 meses. Correcto. Ya. Sí. Desde publicar la ley. En ese sentido, es importante señalar que en la medida que se agoten los recursos de las prestaciones del seguro de cesantía, en el momento en que esto sea insuficiente, se opta por aporte del seguro de cesantía solidario con aporte estatal, ¿ya? No nos olvidemos que aquí pueden ser 5 pagos que van decreciendo, ¿ya? La ley establece porcentajes, no me recuerdo muy bien, pero el primer pago es un 70% de la remuneración mensual imponible, después baja a 55%, a 45, 40 y 35 si no me equivoco, entonces va decreciendo. Ya. Jaime, para aclarar más un poco ese puntito, respecto de los pagos, ¿cuánto tiempo debiera esperar el trabajador recibir su pago? Ya, muy bien. En el caso de, Jorge, buena, excelente pregunta. En el caso de la suspensión por acto de autoridad, el pago, esta suspensión se hace efectiva al día siguiente de la suscripción de esta suspensión, ¿ya? Y en el caso del pacto entre empleador y trabajador, ese pacto
No, ese es el segundo, perdón, es el pacto entre empleador y trabajador comienza a regir al día siguiente desde que se suscribe, ¿ya? Y el de la declaración de autoridad desde el día en que se inicia, desde que se declara el acto de autoridad. Ahora, los pagos están establecidos, tienen fechas de pago de acuerdo a la fecha en que esto se pactó. Por ejemplo, en el caso del mes de abril, los que eran antes del 23 de abril tenían fecha de pago los 30, ¿ya? Tenía fecha de pago el 30 de abril y así sucesivamente, va los días 30, ¿ya? Correcto. Jaime, tú nombraste... Sí, en todo caso, sí, en todo caso, Jorge, para tener una precisión, los pagos salen publicados en la página web del AFC, ¿ya? Del Seguro de Cesantía, que lo establece, pero son máximo 5 pagos. Pero igualmente es como rápido, no se demora mucho, digamos, el pago. No se demora mucho. No, es rápido. Jaime, tú... Ahora es importante, ¿ya? te quiero hacer una consulta. Tú nombraste algunas excepciones para hacer uso de este beneficio. Y me quedó dando vuelta el tema de las madres con fuero maternal, que quedaban fuera de este beneficio. Yo entendí mal. Excelente. No, buena pregunta, Boris. Lo que pasa es que cuando se publica la ley, el 6 de abril del 2020, nada se dijo respecto de las trabajadoras con fuero maternal, ¿ya? Por lo tanto, en ese momento, mientras estuvo vigente la ley, era lícito que un empleador pudo suspender la relación laboral de una mujer embarazada con fuero maternal. Es decir, desde aquellas mujeres que se encuentran desde la fecha probable de la concepción, cuando queda embarazada, hasta que la guagua, digamos, el bebé cumple 1 año con 3 meses. Ese es el periodo fuero completo. Como habíamos señalado, casi todos están contestes en este hecho de que la ley salió muy rápido, fue muy rápida. En el camino fueron viendo estas situaciones injustas, ¿ya? Con respecto a la trabajadora embarazada, ya que está en una situación excepcional. Por lo tanto, el día de ayer, en la ley corta, ahí expresamente se prohíbe, ¿ya? En la ley que salió ayer, se prohíbe en el caso de las mujeres embarazadas, a partir de ayer, ¿ya? No tiene efecto retroactivo en ese periodo entre la ley matriz, digamos, y ayer. Desde ayer en adelante, no es lícito que un empleador en Chile suspenda la relación laboral de una trabajadora que se encuentra con fuero maternal. Lo dice expresamente la ley, ¿ya? A partir de ayer. Ahora la pregunta sería, ¿qué pasa? Si una mujer es obligada, bueno, tiene que recurrir inmediatamente, tiene 60 días de plazo desde la suspensión o la separación en este caso, y recurrir a la inspección del trabajo más cercana e interponer una denuncia por separación ilegal, ¿ya? Correcto. Tengo entendido que también en las inspecciones del trabajo se están recibiendo los formularios que se completan y se dejan en las inspecciones locales y se tramita, y un fiscalizador entonces va a recurrir o llamarán al empleador para requerirle si se allana a la reincorporación de la mujer o no. Si el empleador se allana, tiene que reincorporar a la mujer, digamos, y en la medida que esto es posible, con todas las medidas de que el contexto amerita, y deberá pagar todos los días que la mujer la mantuvo indebidamente separada de su trabajo. Si el empleador no se allana, es decir, le responde a la inspección del trabajo, no me allano a la reincorporación, ahí la trabajadora tiene que contactarnos rápido a nosotros. Las atenciones en las defensorías laborales son gratuitas para todos los trabajadores, para poder hacer la demanda de reincorporación judicial, ¿ya? Lo mismo en el caso de que las mujeres embarazadas en este momento, a algunas le llegue una demanda de desafuero maternal, que esa es otra situación. También nosotros asesoramos en forma gratuita a las mujeres embarazadas. Bueno, y la que no quiera ser asesorada de forma gratuita podrá contratar un abogado particular laboralista, pero en general en Chiloé la mayoría de las personas que atendemos, mujeres embarazadas, son mujeres trabajadoras que perciben el ingreso mínimo mensual, ¿ya? En general. Así que está la posibilidad para que nosotros las defendamos. Nosotros estamos desde el año 2009 en la Defensoría Laboral trabajando, tenemos más de 10 años ya de experiencia
y en particularmente yo fui abogado de la Inspección del Trabajo de Castro durante 3 años, antes del 2009. Correcto. Hay una pregunta que se me quedó en el tintero en relación a las trabajadoras de casa particular. ¿Ellas tienen derecho a este beneficio o no? Sí, también son beneficiarias de estas prestaciones del seguro de cesantía, con una diferencia. Ustedes saben, ¿verdad?, que la trabajadora de casa particular, hablemos en periodos de normalidad, sin pandemia, en general, tienen una cotización que es de cargo del empleador, ¿ya? Sale del bolsillo del empleador, que es un 4,11% de su remuneración mensual, es un 4,11. Esa indemnización se llama todo evento, es decir, no nos olvidemos que la trabajadora de casa particular junto con los gerentes pueden ser despedidas por desahucio, las únicas. Yo al menos conozco, porque son trabajadores de confianza y no requiere que se fundamente el despido, ¿ya? Y ellas no tienen derecho, las trabajadoras de casa particular no tienen derecho a la indemnización por años de servicio. Se creó esta indemnización a todo evento, es decir, la trabajadora es despedida, renuncia o sea despedida y ella va con su finiquito a la AFP y en la AFP le entregan todo lo que se haya acumulado, ese 4,11% que pagó el empleador. Y esa es una indemnización a todo evento. ¿Qué hace el seguro? La ley de seguro de cesantía ahora es beneficiaria, puede optar a los beneficios de esta ley, pero distinto a los otros trabajadores que señalábamos, que conversábamos con Jorge recién, que tenían 5 pagos y va decreciendo, ¿cierto? Las trabajadoras de casa particular no son afiliadas al seguro de cesantía, claro, pero pueden optar y retiran ellas el 5,11. Todo esto acumulado de 5,11 que fue pagando todos los meses el empleador. En el primer pago se parece un poquito que ella cobra en el seguro de cesantía el 70% de lo que tenga acumulado, ¿ya? yeah. Si no alcanza, tiene menos, le van a entregar todo su fondo. No sé, pues una persona que trabajó 6 meses no le va a alcanzar a lo mejor a tener un 70% de su remuneración, pensando que en 301.000 pesos el ingreso mínimo. ¿Ya? Y si hay más fondos, bueno, el primer pago será el 70% y podrá tener, si la suspensión es de más de 30 días, podrá tener un segundo pago de un 55% o lo que quede, ¿ya? Entonces también está contemplada dentro de esta ley, que por cierto sí puede tener muchas críticas, podía haberse buscado otra solución, como dije, no va a ser mi análisis político y económico ahora, pero se pudo haber buscado otra solución. Esta es una opinión personal, no como abogado de la Defensoría Laboral. Se pudo haber buscado otra solución donde el Estado pudo haber, porque al final es el trabajador el que está haciendo uso de sus ahorros y de sus recursos. En todo caso, si en el futuro el trabajador es despedido y no quedan fondos en su cuenta individual, seguramente muchos no le van a quedar fondos, se contabiliza para ese solo efecto, se contabilizan las cotizaciones para que tenga derecho nuevamente, por ejemplo, si nadie desea que nadie quede cesante en Chile, pero si el año 2021 o el 2022 termina su relación laboral, sí va a poder optar a tener pagos en su seguro de cesantía porque se van a contabilizar las cotizaciones que tenía. Ya, correcto. Esto por un plazo hasta 5 años. Jaime, yo tengo acá anotadas 2 noticias del día y te las voy a leer para complementar esta entrevista. Una dice así, dice, atención afiliados AFC, Administradora Fondo de Cesantía. Activa 2 pagos adicionales del seguro de cesantía. ¿Por qué se activa esta medida y se suma a los otros pagos o no? La verdad, Jorge, que hoy día no he visto, hoy día no tuve audiencia, estuve haciendo unas demandas, no vi la noticia en qué medio salió, ¿ya? En un diario digital. Ya, no tuve acceso, Eso seguramente. Ya, entonces, me llama la atención porque como es tan técnico, a uno le cuesta entender. Tengo otra... da a entender eso, me da impresión, Jorge, como tú lo viste, y eso tendría que revisarlo en la ley que se publicó ayer. Atención afiliados, AFC activa 2 pagos adicionales del seguro de cesantía. Ya, puede ser que en la ley de ayer, como está, yo la revisé, pero muy encima hoy día, hay que verlo, porque puede que aparte de los 5 pagos que se establecen, a lo mejor establezca un adicional en la medida que esta pandemia se extienda, no sé.
habría que revisar eso, pero la verdad es que no me atrevería a darte ser concluyente al respecto, porque puede venir incluido a lo mejor en la ley corta que se publicó ayer, pero habría que revisarlo. Así que sería muy bueno para todos los trabajadores, siempre un adicional va a ser bueno, y seguramente va a ser con cargo al cesantía solidario con aporte del Estado. Así que lo voy a revisar. Para entender mejor igual, esta ley corta del que habla Boris, que hablas tú, Jaime, ¿es un complemento de la ley de protección del empleo o no es que anule la anterior? No, viene, lo que pasa es que como la ley del 6 de abril fue una ley que se discutió y se publicó fue muy rápido, atendió el contexto, dejó algunos baches, podríamos decir, algunos vacíos, como por ejemplo el caso de las trabajadoras con fuero maternal, que lo vino a decir expresamente ahora en la ley que se publicó ayer, la ley corta. Entonces la ley corta no viene a dejar sin efecto la otra, viene a hacer modificaciones que permiten mejorar la situación de los trabajadores en el contexto como fue generada esta ley. Claro. Viene a mejorar situaciones que la otra no se hizo cargo, pero la complementa, si uno pudiera ser más técnico, la viene a complementar, y de hecho es una ley que tiene otro número, la de ayer, no es el mismo número, ya es otro boletín. Ya. La primera es la 21.227 y la ley de ayer, en cuanto a numeración, es otra ley, es la 21.323, pero que complementa la ley matriz, digamos. Correcto. Sí. Bueno, estimado, antes de seguir, que Jorge haga la próxima pregunta, porque lo veo con cara de pregunta, vamos a ir a un breve comercial en nuestro programa de mediodía a medianoche y volvemos con esta interesante conversación con nuestro invitado de hoy, Jaime Calderón Carballo, abogado y defensor laboral. Vamos y volvemos. El Centro de Conservación de la Biodiversidad Chiloé Silvestre tiene como objetivos principales la educación ambiental, la investigación y la rehabilitación de fauna silvestre dañada en la provincia de Chiloé y en la región de los lagos. El centro se ubica en el sector de Nal Bajo, en la comuna de Ancudo, lo que se conoce como Centro Ostrícola Puyinque, por un convenio con Serna Pesca. Las principales causas de ingreso son atropellos, disparos, tenencia ilegal, abandono de la madre y ataque de perros. De todas estas causas, el ser humano es el responsable. Los perros son un gran problema para la fauna silvestre, pues no solo persiguen y dan muerte a muchos podúes, aves y otras especies, sino que también pueden transmitirle enfermedades, sobre todo al zorro chilote, una especie emblemática de Chiloé y en peligro de extinción. Chiloé Silvestre te recuerda que según la nueva ley de tenencia responsable de mascotas es deber de cada propietario el mantenerlos en óptimas condiciones. Recuerda no dejar a tu mascota suelta, utiliza el chip de identificación y cuida su salud desde joven, llevándolo al veterinario y siguiendo su plan de vacunaciones y desparasitaciones. Con esto no solo proteges a tu mascota, sino también a la fauna nativa del archipiélago de Chiloé. Un perro abandonado siempre será un potencial depredador y diseminador de enfermedades a la fauna silvestre. Vacúnalos, esterilízalos y hazte responsable de todo su cuidado. Si ves un animal silvestre en problemas, llama a las autoridades para que acudan en su rescate. Servicio Agrícola Ganadero, Servicio Nacional de Pesca, Carabineros o Armada de Chile. De vuelta a nuestro programa de mediodía a medianoche, estimados televidentes, el cual se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:35 horas, sábado a las 10 horas y domingo a las 21 horas, se transmite por Canal 47, Señal Interregional Telefónica del Sur, y Canal 53 y Net América Televisión en Ancú. Estimado Jorge, te doy la palabra. Muchas gracias, Boris. Bueno, Jaime, estamos en una situación tan negra, tan oscura en nuestro país con el tema de mucha gente que está quedando sin empleo. Te quisiera consultar si es efectivo que se descubrió una gran cantidad de trabajadores que desarrollaban sus funciones en lo que se llama en la informalidad, sin contratos, sin cotizaciones, sin salud. ¿Qué pasa en un nivel nacional y qué está pasando también en el plano local acá en Chiloé, Jaime?
Sí, como te señalé, es una realidad, una lamentable realidad que muchos empleadores, para evadir el cumplimiento de sus obligaciones laborales, mantienen a los trabajadores. A ver, voy a decir una cosa también personal. El Código del Trabajo chileno es un código que se caracteriza por ser un código flexible, ya hay mucha flexibilidad laboral en el país. Solamente va a ser una indicación, todo lo que es la ley de subcontratación. Y la flexibilidad para muchos significa precariedad. Imagina que el Código del Trabajo solamente establece un marco mínimo donde las partes no se pueden salir, ni empleador ni trabajador de él, pero son derechos laborales mínimos, ¿ya? Mínimos. Entonces, ante ese escenario de legalidad mínima que proteja al trabajador, imagínate estos otros trabajadores que no tienen, que están en la precariedad más absoluta, sin ninguna protección legal. Y esto se acentúa porque una vez que son despedidos, porque en general los trabajadores no hacen denuncias cuando la relación laboral está vigente. Y se entiende porque muchos trabajadores tienen miedo a perder su fuente de trabajo, tienen miedo a las represalias, ¿ya? Imagínate ese empleador que se entera que un trabajador le fue a hacer una denuncia a la inspección del trabajo, ¿ya? No todos, obviamente, no estoy hablando de todos los empleadores, ¿ya? Además que hay un periodo inicial en que el trabajador puede estar sin contrato de trabajo en la pega, eso está claro. En el caso de contrato indefinido puede estar sin contrato 15 días. Y en los prógrafos de avena o plazo fijo puede estar 5 días sin el contrato, ¿ya? Yo estoy hablando de una situación que se prolonga, es decir, ya casi con mala intención, con dolo, para evadir las obligaciones laborales. Cuando la situación se traslada del trabajo al tribunal, es decir, el trabajador es despedido y recurre a nosotros, la desigualdad, porque la relación laboral es una relación de poder, eso en todas partes, desde los inicios del derecho laboral, no en el siglo XX, incluso a mediados del siglo XIX, ¿ya? Siempre se ha reconocido que es una relación de desigualdad, porque quien tiene el poder es el empleador en la empresa. Él organiza su empresa, él administra y él despide, ¿ya? Es como un pequeño Estado dentro del Estado, ¿ya? La relación laboral. Por lo tanto, esta desigualdad en el trabajo después en el tribunal se acentúa porque hay un tema probatorio. El trabajador que lo tuvieron sin contrato, sin liquidaciones, sin cotizaciones, tiene que convencer al juez laboral o a la jueza laboral de que él trabajó ahí y él tiene que tener pruebas, tiene que tener muchas veces documentos, sirven los WhatsApp, ¿no? El WhatsApp, muchas veces se usa el WhatsApp como herramienta de trabajo, donde tú mandas mensaje a tu jefe, el jefe te los devuelve, tiene que aparecer el jefe ahí sí en el perfil, con fechas, incluso hay despidos verbales a través de WhatsApp. Esos sirven como prueba, además de testigos, que muchas veces el trabajador no tiene testigos, es muy difícil, porque a veces los despidos se producen entre 4 paredes, entre el empleador y el trabajador que lo despide. En general, algunos trabajadores sí logran tener testigos de que acreditan que su jefe era tal persona, que le daba órdenes e instrucciones, que cumplía un horario, que le pagaban diariamente o mensualmente. Y los efectos en un juicio, si lo llega a ganar el trabajador, logra convencer al juez que existe aquí una relación laboral, son bastante buenos para el trabajador en cuanto a prestaciones laborales e indemnizaciones, ¿ya? Que puede remediar un poco en algo este despido y esta cesantía en la que ocurrió y la situación en que lo mantuvieron durante la relación laboral. Jaime, ¿crees tú, desde tu experiencia, te lo quiero preguntar, de que el trabajador en general, en particular en Chiloé, está motivado para conocer sus deberes y sus derechos, investiga acerca de ello o deja al libre albedrío a la actuación, ya sea de la Defensoría o de la Inspección del Trabajo, y no es proactivo en el conocimiento de sus derechos? Mira, yo tengo experiencia en ambos sentidos, he conocido muchos trabajadores proactivos que se preocupan por exigir sus derechos. Hoy en día, con la reforma procesal laboral del año 2009, existe una norma expresa en el Código del Trabajo, que es la represalia. Es decir, por ejemplo, si un trabajador hace una denuncia ya para que se investiguen infracciones a sus derechos laborales, una denuncia a la Inspección del Trabajo, ¿ya? Y es despedido por ello, existe en el Código ahora norma expresa que dice que el trabajador podrá demandar esa represalia y, aparte de las indemnizaciones por año de servicio y mes de aviso, y todas las que procedan,
incluido daño moral, también puede optar a una indemnización que puede ir de 6 a 11 remuneraciones por esta represalia, por esta revancha. Es decir, el empleador va, el trabajador le hace una denuncia, el empleador al mes o 2 o 3 meses después lo despide, o una vez que se entera de la denuncia, y en la carta de despido obviamente no le va a colocar te despido porque me hiciste una denuncia, le va a poner necesidad de la empresa o cualquier otra causal. En esos casos, el empleador le está dando una señal a todos los trabajadores de la empresa, ¿ya? Una señal clara, miren, hagan denuncia y vean vean el resultado. Entonces existe esa norma ahora que ha permitido a más trabajadores denunciar, ¿ya? Porque en general el trabajador, como dije, tiene miedo a hacer las denuncias. La denuncia anónima no sirve para esa acción de represalia, tiene que ser con el nombre. Entonces, tiene sus cortapisas, la realidad laboral da para mucho. Pero efectivamente en Chiloé sí la gente, con el tiempo hemos visto que tiene más conciencia de sus derechos, ha perdido un poco el miedo a denunciar. Es muy importante aquí la labor que también puedan ejercer los sindicatos. Es importante decirlo, que en esa parte en Chile falta mucho todavía de cómo empoderar más a los sindicatos, ¿ya? Porque efectivamente la sindicalización, y es lo mismo en Chiloé es muy baja, creo que es menos del 6% de sindicalización. Entonces, yo creo que ahí en esa parte donde se está flaqueando y donde los sindicatos tienen una gran labor que realizar ahí, en cuanto a la defensa de los derechos de los trabajadores, pero nosotros, mira, para nosotros la Defensoría Laboral, como te dije, en Chiloé somos 3 funcionarios, y hoy día, como al inicio yo les agradecí esta oportunidad, este espacio, porque también nos permite difundir los derechos de la gente. Hay gente que no sabe que existe la Defensoría Laboral, hay gente que no sabe dónde estamos ubicados, dónde atendemos, cuáles son los teléfonos, ¿ya? Por eso voy a aprovecharme también de eso. La Defensoría Laboral en Castro está en O'Higgins 494, oficina número 2, segundo piso, ¿ya? Eso es a una cuadra de la plaza en calle O'Higgins, ¿ya? Edificio Leo Mann. Y en Ancú atendemos nos prestan ahí un espacio, una oficina en la Corporación de Asistencia Judicial, en el consultorio, que es calle Aníbal Pinto, el número no lo recuerdo bien, pero ahí hay otra, en el primer piso hay una oficina pública ahí. FONASA. Y hay un paradero de taxis colectivos ahí ahí en esa parte. Y en Quellón también atendemos en la Corporación de Asistencia Judicial que funciona allá en Quellón. Y el teléfono, como dije, al 867908. Sí, así que efectivamente sí falta mucha difusión, pero volviendo a tu pregunta, efectivamente sí, yo he visto desde 2007 que llegué a trabajar a Chiloé que la gente está denunciando más, está reclamando más por sus derechos, ¿ya? Hay más conciencia ahora de que el trabajador, cuando entra a la empresa, no entra solo como trabajador. Con la reforma del año 2009, el trabajador entra como ciudadano a la empresa. Correcto. Hay ciertos derechos que no son laborales, pero la persona, por el hecho de ser persona y tener dignidad, lleva consigo adentro de la empresa derechos como la libertad de expresión, derechos como la integridad física y psíquica, el derecho a la privacidad. Esos no son derechos laborales, son derechos constitucionales, pero que el trabajador hoy en día va con ellos a la empresa, como que va con su mochila, con esos derechos y entra como ciudadano. Correcto. Jorge. Jaime, siguiendo en el plano local, acá en Ancú sabemos también que hubo varios despidos y cierre de empresas. ¿Qué beneficios se sabe a los que pudieron optar los trabajadores? Nosotros acá tenemos empresas, sobre todo las constructoras, Vaper, Besalco, La Cataluña. ¿Hay alguna estadística en relación a los beneficios de los trabajadores de Ancú? Los trabajadores de Ancú que no son, porque el seguro de cesantía es para aquellos que no son despedidos, es para mantener la relación laboral, ¿ya? Eso, está esa posibilidad de la suspensión. Ahora, aquellos que son despedidos, por una parte, pueden optar a todas sus indemnizaciones y prestaciones por término de la relación laboral, pero y obviamente también optar al seguro de cesantía con los documentos que se exigen ahí. Sirve el acta de la inspección del trabajo, el finiquito, la carta de despido, contrato, ya hay una serie de documentos que sirven, y por término de la relación laboral, independiente de la causal que sea, ellos pueden optar primero a los fondos que tienen en su cuenta individual, y en el caso de que la causal sea necesidades de la empresa y cumplan con una cantidad de cotizaciones que son 12 mínimo,
hacia atrás desde el despido por necesidad de la empresa, y las 3 últimas con el mismo empleador pueden optar al seguro de cesantía solidario. Por lo tanto, el seguro de cesantía solidario sigue funcionando ya ante un despido, como el caso que tú planteas de las constructoras en Ancud. Así que está esa posibilidad. Y eso es como hemos señalado, son máximo 5 pagos, y que va decreciendo para efectos de que el trabajador lo incentiven a seguir buscando trabajo, pero ellos con su finiquito y si no tienen finiquito, con una sentencia del tribunal o el acta de la inspección, pueden concurrir a la seguro de cesantía y también cobrar estas prestaciones del seguro de cesantía. Jaime, Tengo entendido que acércame. esa posibilidad está. Y bueno, concurrir siempre en ANCUM. Me imagino que también funciona la OMIL en la Municipalidad de Ancud, que es la Oficina de Intermediación Laboral, para las personas que están cesantes, que también en algún momento los pueden llamar y pueden, una vez que pase la pandemia, seguramente ojalá se reactive la economía, y ahí en esta oficina resulta bastante el tema de inscribirse, y porque los contactan cuando hay oportunidades de empleo. Y obtienen beneficios también para capacitarse. Dentro de este momento que es la pandemia, ¿se pueden producir todavía despidos por este tema de necesidades de la empresa, Jaime? Efectivamente, la ley, tanto la del 6 de abril como la de ayer, prohíbe expresamente solamente el despido por caso fortuito o fuerza mayor que esté fundamentado en la pandemia. Pero sí posibilita, en la medida que no estén suspendidas las relaciones laborales, por pacto de autoridad que señalamos, o el pacto de suspensión de común acuerdo entre empleadores, puede despedir por el artículo 161, necesidades de la empresa, y por todas las causales del 159, lo señaló ayer la ley que se publicó ayer, salvo el caso fortuito. Podría despedir por término de vencimiento del plazo, por término de obra o faena, renuncia, muerte del trabajador, etc. Las causales objetivas del artículo 159, menos la del caso fortuito. No se puede echar mano de esta causal. Hemos visto estos días algunas empresas de acá de la zona, no voy a decir los nombres obviamente, que despidieron a todos sus trabajadores por caso fortuito o fuerza mayor. Así que ese juicio no va a llegar muy lejos, lamentablemente, para la empresa. No se ¿Cómo se puede llama esa invocar. última causal Mira, que tú estás mencionando? ¿Cómo se llama? ¿Caso mira, fortuito? disculpa Jorge, de hecho, aunque no lo dijera la ley del 6 de abril y ayer en la que modificó, la de ayer, la ley corta, aunque no lo dijera, el caso fortuito, incluso era de difícil sostenerlo en tribunales por parte del empleador, porque el caso fortuito, en esta situación de la pandemia, se supone que, por lo que hemos visto en otros países, es algo temporal, que va a pasar en algún momento. Ya el caso fortuito tiene que ser permanente. Así que sin ley o con ley, igual era difícil para el empleado. Ahora, de hecho, la ley lo prohíbe expresamente. Así que no hay ninguna posibilidad de invocarlo en la carta de despido. Perdón, Jorge, te interrumpí. Era para conocer mejor esa causal, caso fortuito, dijiste, de fuerza mayor, algo así. Caso fortuito, fuerza mayor. Lo señala el artículo 159, número 6 del Código del Trabajo, pero el Código del Trabajo no lo define el Código Civil, ¿ya? Y dice que es el imprevisto al que no se puede resistir. Tiene que tratarse de un hecho imprevisto que no se pueda prever por las partes, ¿ya? Y que es irresistible, que no se puede resistir por las partes. Durante muchos años en Chile se invocó como caso fortuito fuerza mayor un terremoto, ¿ya? Porque es imprevisible. Tú no puedes determinar con anterioridad si va a venir o no va a venir y qué día va a ocurrir. Tampoco, y es irresistible, no se puede resistir ni por el empleador ni por el trabajador. Pero también la jurisprudencia ha ido cambiando a ese respecto, y ha dicho hoy en día que en un país sísmico no cabría alegarlo así con tanta seguridad como caso fortuito ya. Chile es un país sísmico. Así es. Estimado Jaime, otra consulta. En el tema, ya saliendo del ámbito de la pandemia y de todo lo que se está señalando de la protección del empleo y de las leyes, puntualmente de lo que salió ayer. Pero yo te quiero preguntar acerca de que si los trabajadores, ya me refiero puntualmente a lo que dijiste recién, sindicalizados a través de sus bases, un ejemplo, solicitan a través de su organización poder suspender la relación laboral, ¿lo pueden hacer?
En el caso de, bueno, el sindicato representa a sus bases y representa a los asociados, por cierto que no es una situación que les esté vedada, sí pueden solicitar ellos ser mediadores en este sentido y para que el empleador tome esta conducta positiva y proactiva de suspender la relación laboral, sobre todo en situaciones en que se torna más difícil poder cumplir con la prestación de servicios, ¿ya? Ya, Sí. correcto. Sí, no está prohibido para ellos, no dentro de su... Y en general nunca va a existir una prohibición de que el sindicato pueda moderar y pueda llegar a un acuerdo con su empleador. No nos olvidemos que la legislación laboral establece, como señalé anteriormente, establece mínimos, ya derechos laborales mínimos y irrenunciables. Es importante tenerlo claro, ¿cierto? Que cualquier pacto que supere y que supere los mínimos legales y que mejore la situación de los trabajadores siempre va a ser lícito. Correcto. Jorge. Para preguntarle a Jaime, quizás tú también puedes complementar la respuesta, Boris, saber cómo se está fiscalizando el cumplimiento de esta ley de protección del empleo. Mira, Jorge y Boris me puede complementar igual, la ley establece que mensualmente las inspecciones del trabajo, mensualmente se le va a remitir a la Dirección del Trabajo, el AFC Chile debe mensualmente remitir a la Inspección del Trabajo todos estos pactos, ¿ya? Y suspensiones, para efectos de la fiscalización que debe hacer la Dirección del Trabajo, en la medida que se cumplan los requisitos legales en estos pactos permitidos por la ley, ¿ya? Así que la Dirección del Trabajo, por cierto, que es protagonista en el cumplimiento de la ley, ¿ya? No nos olvidemos que tiene sanciones graves abusar de la ley de mala fe. No sé, Boris, que nos puede... Solamente apoyar tu argumento, que entiendo se hace o se va a empezar a aplicar a través de la herramienta de la fiscalización, que estas materias se cumplan. Lo que estamos hablando ahora. Así que yo creo que prontamente podría la Defensoría Laboral tener novedades al respecto, Sí. porque Sí. también se está actuando todo esto en forma virtual. No hay nada presencial. Sí, solamente hacer una precisión, lo que se ingresa en AFC Chile son los pactos de suspensión y el de suspensión por acto de autoridad, que después el AFC, como señalamos con Boris, se remite mensualmente a la Dirección del Trabajo. Hay una tercera posibilidad que señala la ley, que es la reducción de jornada, cuando caen las ventas hasta un 50% de los negocios o las empresas, ese se ingresa directamente en la Dirección del Trabajo, así que ahí no hay intermediario y de hecho ahí la fiscalización opera también por parte de la Dirección del Trabajo. Bueno, Jaime, al respecto, me queda una duda, a ver si me la puede aclarar. Entiendo bien el pacto de reducción temporal de la jornada del trabajo, lo mismo el pacto de suspensión del contrato del trabajo, pero ¿qué es la suspensión del contrato de trabajo por acto de autoridad? Eso no lo entiendo. Es una resolución que se dicta respecto a una zona geográfica determinada, ¿ya? Se puede dictar, hablemos por ejemplo de las cuarentenas, de estados de excepción, ¿ya? ¿Ya? Se decreta respecto de una zona geográfica determinada y respecto de actividades económicas determinadas, ¿ya? Un ejemplo podría ser un acto de autoridad que rija para los casinos, ¿ya? Quien tengo entendido que existe ahí un acto de autoridad en el caso de los casinos, ¿ya? Podría ser casino o cine, existe ahí una resolución de acto de autoridad que entonces por el solo Ministerio de la Ley opera de pleno derecho del día que se dicta la resolución, ahí se entienden suspendidas todas las relaciones laborales de los trabajadores. En el caso de Casino Enjoy, por ejemplo, ¿ya? Hay una resolución, un acto de autoridad que dice en ese caso el casino, los hoteles, se dicta esta resolución y se paraliza la actividad, ¿ya? Y ahí, desde ese momento, rige la suspensión para los trabajadores y optan al seguro de cesantía solidaria. Podría ocurrir que un acto de autoridad establezca una paralización en la comuna de Kemchi. Estoy dando solamente ejemplos, ¿ya?
y el acta de autoridad se publica en el Diario Oficial, es una resolución que suscribe el subsecretario de Hacienda, suscrito por el subsecretario del Trabajo y visado por el director de presupuesto. Entonces, desde el día que se publica en el Diario Oficial la resolución, se suspenden todos los contratos de trabajo por el solo Ministerio de la Ley. Correcto. ¿Ya? Puede ser por zona o por funciones, por actividades, ¿ya? Y paraliza la actividad. El fundamento obviamente es la emergencia sanitaria, ¿ya? Por ejemplo, si en alguna zona determinada aumentan mucho los contagios, en fin. Jaime, bueno, vamos a descomprimir esta interesante conversación y quiero preguntarte por qué tú tienes un aprecio especial por nuestra ciudad, por Ancud. Bueno, es algo muy personal, ya que no me gusta ser muy autorreferente, pero en mi juventud, hace muchos años, fui futbolista amateur y yo antes de ser abogado estudié otra carrera, estaba en octavo básico por allá por una escuela rural en Puyehue, en Osorno, donde yo soy, donde vengo, y se estableció una posibilidad de estudiar gratuitamente la carrera de pedagogía básica, ya un proyecto de escuela normal que impulsaron unos profesores de Ancud con la municipalidad de Ancud y se creó una escuela normal. Estoy hablando de los años 87, 88 en Ancud, que funcionó en la antigua sede de la Universidad Austral en Ancud, de pedagogía básica. Entonces me gané esa beca, me vine a estudiar a Ancud gratis, con régimen de internado, 7 años en Ancud, y jugué fútbol en Ancud, fui seleccionado juvenil y adulto de la selección de Ancud. Así que tengo muy, muy buenos amigos allá. Jugué en el Club Deportivo Labor, que es Solar, ese era mi club. Y hasta el día de hoy tengo amigos, profesores y amigos de Ancud, y es una ciudad que me trae siempre bonitos recuerdos, muy gratos. Bueno, y la vida me hizo volver de nuevo a Castro, sí, pues, a los Castro, que son hay cierta rivalidad deportiva ahí. ¿Ah? Yo siempre digo que los castreños son los argentinos de acá de Chiloé, ¿ah? Y los ancuditanos son los chilenos, porque los castreños siempre se creen superiores a nivel de fútbol, aunque yo no lo creo así. Yo creo que los mejores futbolistas salen de Ancud, ¿ya? Pero bueno, en otro programa deportivo podríamos hablar más de los buenos futbolistas que han salido de Ancud. Pero en general la gente nos ha acogido bien como familia. Acá en Castro estamos contentos igual de estar acá y poder ayudar a los trabajadores de toda la isla. Nuestro hijo menor, Don Valesca, nuestro hijo menor es castreño, pues, así que come jibia. Nació acá en Castro. Eso era la anécdota deportiva. Ya. Jaime, y en la normalidad, vamos a asumir que estamos en la normalidad, la Defensoría, ¿qué días viene a Ancud? ¿Qué días va a Castro? ¿O qué días funciona en Quellón? En Ancud en forma presencial. Sí, en forma presencial en Ancud vamos todos los viernes, ¿ya? Nos vamos turnando con mi colega Daniel González, que es un abogado defensor laboral de Puerto Montt, excelente abogado, excelente persona, y los días viernes en Ancud y los días jueves en Quellón, ¿ya? Atendemos toda la mañana algunos días, o si no todo el día, dependiendo del requerimiento que haya de las personas. Sí hay que señalar que en la isla de Chiloé, con la reforma laboral del 2009, es importante tenerlo presente eso, se creó solamente un tribunal especializado en Castro, con jueces especializados, funcionarios especializados en materia laboral. Y en Ancud funciona, no se creó el tribunal especial para Ancud, la competencia laboral se radicó en el juzgado de letras de Ancud, ¿ya? Que está ubicado en calle Almirante La Torre. Quellón no tiene tribunal, en Quellón el juzgado de competencia común de Quellón no se le radicó la competencia laboral como el de Ancud. La gente de Quellón, de Chonchi, de Keilen, tiene que venir a Castro, al tribunal de Castro. Y la gente que va a Ancud son los de la comuna de Kemchi y la comuna de Ancud. De acuerdo. Estimado Jorge, nos están quedando algunos minutos. ¿Quieres hacer alguna consulta tú? Ya no me están quedando muchas preguntas. Sí, quería entregarle el dato y la noticia de hoy día a Jaime. El dato es que en el trimestre febrero-abril del 2020 la tasa de desocupación fue de un 9%, la mayor cifra en una década. Y la noticia, para que él opine, pandemia golpea duro el mercado laboral. Gobierno informa que más de 500.000 de trabajadores tienen contratos suspendidos por la Ley de Protección del Empleo. Un comentario al respecto, Jaime. Sí, que en definitiva
se critique o no esta ley, sea buena o sea mala, en definitiva, esta pandemia no sabemos hasta cuántos van a ser los efectos y que se pueda prolongar o el efecto negativo que pueda producir en la economía y en las familias chilenas. Sí, esta suspensión permite eso, es decir, no perder el trabajo y una vez que esto termine volver para que los trabajadores puedan volver a su fuente laboral, a su empresa y poder tener ingresos que de alguna manera mitiguen esta crisis que estamos viviendo. No sabemos que los efectos, si esto se prolonga muchos meses más, los efectos que puedan tener para la economía y para las empresas. Es decir, nadie lo está pasando bien, y en alguna medida el tener ingresos, que es para cuánto me dijiste, 500.000 trabajadores más o menos, que no son todos. Medio millón, sí. Medio millón, va a permitir poder sostener esta familia, independiente de esa opción que tomó el legislador. Pero yo creo que si esto se prolonga, bueno, viendo la experiencia de otros países, no se ha prolongado más allá de 5 o 6 meses, independiente de las medidas que se puedan tomar después. Sí. Que va a tener que prolongarse en el tiempo, las medidas, en fin, de cómo nos vamos a tener que mover, va a ser una nueva realidad. Pero hasta ahora la ley ha permitido eso, no terminar las relaciones laborales y poder y permitir que el trabajador y su familia se puedan sostener de alguna manera. Ideal hubiese sido otra medida, es decir, que el Estado pueda asumir los costos, es decir, mantener las remuneraciones, en fin, porque estoy pensando, claro, para grandes empresas que tienen espalda financiera, el drama tal vez no sea mayor, pero estoy pensando en Castro, en Ancud, en gente que tiene un trabajador, una persona que tiene una pequeña empresa, un comerciante que tiene un minimarket en la esquina, que tiene 2 trabajadores, que han bajado sus ventas, muchos pequeños empresarios, pequeños que se están viendo afectados. Entonces, de alguna manera la solución esa es la solución a la que se optó, ¿ya? Es imposible que un empleador pequeño, ¿cierto?, que ha bajado sus ventas, tal vez pueda mantener las relaciones laborales y lo habría obligado a despedir, ¿ya? Cuestión que esta ley permite que no se haga y que se suspenda. Así que yo creo que sin duda, si esto se prolonga, van a haber más despidos, va a haber más cesantía. Yo creo que se va a incrementar, lamentablemente. Perfecto. Sí. Bueno, estimado Jorge, estimado Jaime, hemos llegado al final de nuestro programa de Mediodía a Medianoche con esta interesante conversación con Jaime, al cual lo dejamos cordialmente invitado para una próxima oportunidad donde podemos hablar de esto y de otros temas laborales que es largo el tema laboral, y dejarles claro a los trabajadores, hablarles en el lenguaje del trabajador, el lenguaje que necesita el trabajador. Por lo tanto, estimados, nuestro programa de Mediodía a Medianoche llega a su fin. Estimado Jorge, reitero, estimado Jaime, saludo a tu familia, que estén muy bien, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta siempre. Gracias.